Amul fineta mi película que sau Fic Walmapu meu. Enero que pale chichipantu 2021 meu. Temuco guardia meu. Mapuche ñilelfun meu. Quintu finge www.ficwalmapu.cl. Viernes que la mariquiñe con chiantu uliuquien fente puaita mi amulal tamiquesau. Mari pu lamiem, Mari con pu weni, inche Janet Payam Piñey, inche directora de Figual Mapu meo, ¿no? Tuvo no imperial Mapu meo, mule temuco guariano. Chaltumay, tamun con coleal tufachi sungu meo, ¿no? Kume aku compañía imun tufachi sinenturuca piñelo, ¿no? Buenas noches a todos y a todas quienes están esta noche conectándose y siendo parte de este Ficualmapu Sinenturuca, que cada jueves estamos convocándolos e invitándolos a una conversación, ¿no? Hoy jueves vamos a tener un programa especial y poder seguir, por cierto, conversando y tejiendo y caminando juntos en este trabajo que a nosotros, como señalamos, nos permite estar en la metrópoli, en Santiago, y poder comentar un poco el trabajo que se viene desarrollando por parte de cineastas, documentalistas, realizadores indígenas y no indígenas que abordan nuestra temática. Como señalamos, hoy día vamos a abordar la temática de la realidad de los pueblos aymara. Tenemos un invitado quien nos va a ayudar a ampliar y cubrir ese velo que a veces no nos permite ver otras realidades, otras culturas. Y también vamos a partir con este corto ficcionado, Bichitire, La Visita, de un realizador, Patricio Quintero, a quien queremos saludar. Él no ha podido acompañarnos esta noche. Queremos también saludar a la comunidad aymara, Asquizuma Aruma, espero haberlo dicho bien, y a quienes están seguro contactándonos y siendo parte de esta noche. Y también comentarles que este cortometraje fue reconocido en la categoría el año pasado, o este año, a principios de este año, en el quinto Walmapu, por el jurado, en la categoría Walmapu. Es un premio que se le otorga a aquella producción que cuenta con participación indígena. Bueno, sin más, vamos ahora entonces, en principio, a ver el corto. También recordarle a todos que puedan enviar sus comentarios, saludos a través de las plataformas de Fiwalmapu, Facebook, Instagram y ahora YouTube. Bueno, los dejo entonces con Bichitiri, La Visita.
Hawái asintita, Tayao Luraski. Tita, ¿cómo estás, tita? Amtasta tihuasanakatja. Saluda, tita. Hola, tita. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cansados? Sí, muy cansado. ¿Cómo estás? Pasen, pasen. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, tita, que los cumplas feliz. Sumauru panay tita. Todo bien. ¿Y a ti cómo te fue en el viaje? Vine muy bien, nomás cansados un poco del viaje, sí. Ah, qué bien, pero que vinieron a visitarnos. ¿Y cómo están aquí? Ah, aquí nomás, aquí. ¿Está bien nomás? Sí, ¿Y tita está bien nomás? sí. Tita está bien acá. Bien que lo esté cuidando, tita. Tiene que seguirle cuidando nomás. Sí, a ustedes también les extraña a ella. Júntense, sonrían. Arminda, creo que a Tita debo llevármelo a la ciudad. Allá ella estará mucho mejor conmigo.
Una foto, tita. Arminda, se ve. Oh, nagarwala siyang ben muna sa kusmaha. Bueno, hemos regresado, ¿no? Después de este cortometraje, Bichitiri, ahí está, es Bichitiri, del pueblo aymara, que relata un pasaje de lo que es la cosmogonía del pueblo aymara, ¿no?
recordar, ¿no? Para los que no saben, para los que no viven por estos territorios, contar que el pueblo aymara está ahí dividido en la actualidad en 4 estados, ¿no? Hay pueblos y comunidades aymara en el norte argentino, en Bolivia, en Perú y en Chile. Y bueno, desde el norte de Chile, tenemos a nuestro invitado, quien nos va a participar de este Nutram, Juan Carlos Mamani. Él es profesor de castellano, magíster en educación intercultural bilingüe, y también es doctor en lingüística, ¿no? Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en torno a este video bastante interesante, muchas lecturas que se puede hacer del video o de la película Bichitiri. Bueno, coméntanos, tú eres el entendido, queremos que nos comente un poco cómo sientes esta película. Lo conversaba, yo te conversaba, a veces los equipos de producción no son completamente aymara, además sentimos, ¿no? Desde acá, desde el sur, desconocemos mucho de lo que es la cultura aymara. Habitualmente siempre nos llegan trabajos, no siempre de realizadores o productoras aymara, así que nada, pues estamos dispuestos, somos todo oídos, Lamien, para que nos comente qué piensas, coméntanos un poco y también no quedarnos simplemente con el corto, sino poder que nos des ahí algunos comentarios de lo que es hoy día el pueblo aymara. Bueno, la película, a pesar de la brevedad, bueno, y a pesar también de que, tal como tú dijiste, quienes lo filmaron, o sea, quienes hicieron el corto, la verdad es que yo decía, no sé cuál es la intención, porque hay varias perspectivas desde las cuales se puede ver. Probablemente las personas que grabaron esa película no son aymara, o no sé, por eso le digo, bueno, ustedes me dirán cuál fue finalmente la intención, porque yo como aymara, ¿no? Y al ver esta película como aymara, como persona que se identifica como aymara y como persona que ha estado muy vinculado a ese espacio altiplánico, porque yo antes de este tema de la pandemia, prácticamente todos los fines de semana viajaba hacia el altiplano, un ambiente muy similar como esta, la película, donde está la niña y la anciana, ¿no? A ese ambiente me refiero, sobre los 4.000 metros. En todo caso, la película, para mí, destacan algunos, ¿cómo les puedo decir? Algunos tópicos bien interesantes que uno tiene que ver con la soledad o el aislamiento, ¿no? de las personas. O tal vez no el aislamiento propiamente, porque desde la perspectiva aymara, el aymara está acompañado en alguna medida ahí por el viento, por ejemplo. Yo le decía que tiene como un protagonismo, desde mi perspectiva, o quizás yo estoy asociando con mi experiencia de vida, la presencia del viento. Aparece al comienzo y aparece al final muy fuerte, y no solamente, incluso el canto de los pájaros por ahí, ¿no? Y también aparece desde cierta perspectiva la soledad del pueblo, las calles donde están los arbustos y vacías, no hay personas, donde se nota la ausencia de personas, ¿no? Por eso digo, bueno, ahí está la ausencia, la soledad, y por otra parte esta suerte de yuxtaposición temporal, que es lo interesante de la película, entre la niña y la anciana, ¿no? Que finalmente, en el fondo, es como que la anciana está presentando su vida de niña primero, eso es lo que tiene adelante, ¿cierto? Y para presentarse que es ella misma después mayor, ¿no? Adulta, ¿no? Y que, bueno, uno puede interpretar ahí que la persona se ha permanecido en el espacio, y a pesar digamos, del tiempo, ella no se ha ido del lugar, y bueno, en alguna medida ahí se puede interpretar que tiene adelante tiene el pasado, el tiempo que conoce, el tiempo que se ha vivido, ¿no? Y lo ve desde el presente, desde un presente, ¿no? Por una parte,
bueno, ahí recuerda cierta vivencia cuando niña y después obviamente ella como anciana, ¿cierto? Bueno, tiene ahí la presencia de los hijos. Bueno, por eso le digo, y eso también con los hijos está vinculado a una situación, y la película Bichitiri, yo lo interpreté como visitante en el Aymara, porque el iri es un sufijo que alude a la gente de la forma verbal, ¿no? Porque visitar... Perfecto. claro, y sería Wisitaña, algo así sería en Aymara, ¿no? Y para que sea la gente, el que visita sería Wichitiri. Y así lo interpreté, Wichitiri, como lo colocaron en la película. Entonces, el visitante o no solo visitante. Y efectivamente, o sea, la película comienza con una buena medida también personas que vienen en un vehículo que representa un poco el mundo urbano, ¿no? Y llega ahí al pueblo, que es una zona rural, altiplánica, y después al final también la película, ¿cierto? Se nota la visita de los hijos cuando llegan los hijos o de la señora, la mujer que está adulta, mayor, y que después el vehículo se retira, que representa lo urbano, y eso es como, le vuelvo a decir, eso es un tópico recurrente en la realidad, qué es lo que está sucediendo hoy día en nuestras comunas de aquí, de la provincia de Parinacota. Eminentemente son dos comunas las que tienen que ver con el mundo aymara, la comuna de General Lago y la comuna de Parinacota, o sea, la comuna de Putre, quiero decir, y en estas comunas lo que efectivamente vemos son adultos mayores, los principales habitantes. Y la gente joven, los hijos, los nietos, somos los visitantes, los que llegamos así a ratos a visitarle a estas personas y retornamos a la ciudad, ¿no? Y muchos como yo ya tenemos una movilidad propia. Yo, como les contaba recién, por eso asociaba un poco esto de ir, estar un rato con mi mamá, un día, 2 días, y después bajar de nuevo, ¿no? Porque obviamente nuestra labor está aquí en la ciudad. Entonces, por eso le digo, tiene varias aristas o varios aspectos que habla este corto, ¿no? Y que resulta bastante interesante porque efectivamente refleja un poco parte de la realidad nuestra, ¿no? Y además la mujer aparece muy bien, la representación, o sea, los personajes, quiero decir, propiamente andino, en un ambiente andino, me parece muy bueno que vayan presentando trabajo de ese tipo, ¿no? La mujer con trenza, típicamente con la trenza, mujer morena con trenza, eso es una muestra muy, muy valiosa desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Además me da la impresión que no todos son actores, ¿no? Creo que tal vez la señora, por ahí la niñita, ¿no? No deben ser parte de la comunidad, es la impresión que me da. Pero recojo también lo que usted nos comenta, me estaba recordando de otras películas que hemos tenido algunos problemillas. Ustedes saben que está la tormenta aquí, está lloviendo muy fuerte en Temuco y en otras localidades, y no nos ha permitido que fluya como quisiéramos, pero ya estamos de regreso. Estamos con Juan Carlos, que vamos a conectarlo pronto y que seguramente ya viene a comentar. Ahí está Juan Carlos. Juan Carlos, aquí estamos, sí. Sí, tuvimos aquí un pequeño problema, pero retomando, bueno, estamos aquí con Juan Carlos Mamani. Él es profesor, para nosotros un experto, un hermano aymara, ¿no? Con quienes estamos aprovechando de conocer y analizar un poco el cortometraje que hemos presentado, pero también que nos va comentando un poco de esa mirada en la cual también confluimos, ¿no? Yo le recordaba que yo diría que ya el año pasado, Figualmapo estuvo también fue un largometraje que de alguna forma en el tema aymara tomaba el tema de la ausencia y lo solo que a veces quedan los viejos, ¿no? Nuestros padres, en sus localidades solo y que finalmente quedan con ese presente que tú muy bien relatas
de pensando en qué pasa con los hijos, cuando regresan, cuando los vienen a visitar nuevamente. Y habla de esa pesadumbre, ¿no? Que también nos hace pensar a los hijos, ¿no? A quienes hemos salido, nos queda ahí con ese gustito de sentirnos un poco que a veces nos olvidamos de los viejos y las viejas, ¿no? Pero queda esa sensación a veces, a mí por lo menos me queda esa sensación de angustia. Yo no tengo a mis padres en este momento, pero recuerdo que muchas veces me reclamaban el que los dejáramos solos, ¿no? Sí, ese tema, bueno, es un tema, parte de la vida nomás, porque las generaciones nuevas, obviamente, para enfrentar la vida, ¿cierto? O tener trabajo, y sobre todo los que tienen familia, ¿cierto? Tienen que emigrar porque allá en la zona altiplánica no hay fuentes laborales, excepto, ¿cierto? El trabajo tradicional, que es la ganadería de llamas y alpacas, ¿cierto? Y además que es un trabajo que demanda mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no? Porque el clima además es muy riguroso y bueno, ¿no? Entonces no, ahora están quedando por eso le digo, los mayores principalmente con la ganadería y los hijos y jóvenes han emigrado a la ciudad. De hecho, aquí en la región de Arica, Parinacota, el 80% de la población, según el último censo, el 70-80% de la población aymara está en la ciudad, ¿no? Y eso ha sido un poco duro, pero bueno, ahí somos los hijos que en alguna medida tenemos que ver cómo cuidar a nuestros padres, porque yo afortunadamente he tenido la suerte de un hermano menor, que es 20 años menor, que decidió irse a vivir con mi mamá, pero fue ya una decisión personal. Y lo hizo, y yo por ese lado lo admiro porque siendo joven, citadino, fue a retomar un poco esa vida un tanto, con un modo de vida un poco más tradicional, en el sentido de cocina de leña, ¿cierto? Qué sé yo, el pastoreo y otras actividades ya más de la zona rural, ¿no? Pero ese es un tópico bien interesante, por eso le digo, la película un poco recuerda eso y uno hace meditar de ver cómo ciertos niñas, los padres en algún momento también fueron niños y de un momento a otro son ya mayores y después mayores de repente que están solos en la casa y uno ve sus manitos, las manos ajadas, cansadas, esas manos morenas, muy trabajadoras ahí. Bueno, es como le digo, un poco parte de la realidad que se está viviendo, sí, sí, sí. Sí, sí. Parte del cambio. Sí, sí, claro, forma parte también respondemos a esos deseos de los papás, ¿no? De querer que quizás no nos quedemos todos en el campo, ¿no? Claro. Mira, te comento, Juan Carlos, que Ricardo Figueroa, por ejemplo, dice, creo que quedarse solo es un problema familiar, dice, pero más grupal. Es un problema, lo peor, dice, que se genera una fractura cultural, pues los antiguos no terminan por pasar el conocimiento a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, ahí también tenemos antes de pasarte la palabra, de comentarte que está ahí Jaime Ibacache del sur, un lamien, un doctor ahí mapuche que está haciendo, ahí está recuperando territorio en el sur, Rubén Collío, un lamien también que habitualmente nos está acompañando y que lo hemos invitado especialmente para que hoy día, esta noche, pueda también estar con nosotros y acompañarnos y que pueda también compartir luego la experiencia en el segundo bloque que vamos a tener. Su compañera fue asesinada, ¿no? Y todavía está todo su caso en un proceso. La negra, ¿no? ¿Qué más? Un poco como lo que te comentaban, ¿no? Lo que decía esta persona sobre que se genera esta fractura, ¿no? Que finalmente el conocimiento se queda en los abuelos y no se traspasa a las nuevas generaciones.
Es que por eso le digo, eso es un poco parte del cambio. Es cierto que es un problema más familiar, digamos, de cómo se llevan las relaciones familiares entre padre e hijo y un compromiso también de los mismos hijos de cómo acompañar a los mayores, a los ancianos. Pero para mí esto es parte de un proceso cultural en alguna medida por las exigencias, por las complejidades de la sociedad actual que estamos viviendo. O sea, los espacios andinos ahora en la provincia de Parinacota en alguna medida efectivamente están quedando así como lo muestra la película, en esa parte de la calle, de la iglesia, como el pueblo en silencio, no hay gente en la calle, son los arbustos los que están en la calle por la ausencia de personas, y eso es lo que está ocurriendo en gran parte de los poblados del altiplano. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, en algún momento dado los jóvenes, los hijos entraron a la escuela y obviamente los mismos padres, que hoy día son ancianos, empujaron a los hijos, ustedes tienen que ser otros, ustedes no tienen que ser como yo, no tienen que estar aquí pastoreando ni trabajando la tierra, tienen que ser profesionales. Ese fue en alguna medida un empujón que hicieron los mismos padres. Por supuesto que muchos llegaron a ser profesionales, bajaron a la ciudad, qué sé yo, y obviamente ya no van a, y muchos ya hicieron su vida aquí en la ciudad y resulta complejo, por ejemplo, que alguien retorne al altiplano a vivir en esas condiciones. Por eso digo, y es cierto, ahí hay un corte, hay un distanciamiento intergeneracional desde el punto de vista cultural, pero hasta cierta parte nomás, pues yo pienso que no hay que ser tan como en esa perspectiva. Yo pienso que nosotros los que estamos viviendo aquí en la ciudad, o por lo menos que nos identificamos con la cultura aymara, bueno, estamos acá en alguna medida igual resignificando o dándole otro valor en otro espacio, con otros elementos a nuestra identidad aymara. Por eso que ya hace rato, yo por lo menos hace rato digo, ya hay que dejar de ver al mundo aymara con esa mirada un tanto, entre comillas, folclórica que sigue por ahí mostrándose de la aymara rural, típico de la aymara rural, ¿cierto? Con la vestimenta tradicional, porque ya no lo somos así. O sea, el mundo aymara, es cierto, implica el mundo rural, tanto tradicional, pero también implica el aymara que está en la ciudad, ¿no? A través de nuevas expresiones o tal vez a través de ciertos procesos interculturales donde los aymaras ya no somos así como entre comillas aymara, sino que somos más bien pluriculturales. Tenemos una identidad múltiple. Yo por lo menos tengo una identidad múltiple porque me ha tocado estar en distintas situaciones con la educación, la formación académica y todo. Obviamente dentro de esa identidad múltiple que tenemos hoy día, ¿cierto? Destaca o es preeminente la cultura aymara en alguna medida porque, y recuerden también que ese tema de la identidad al final de cuentas es una elección personal, ¿no? O sea, cada persona opta por si quiere continuar, ¿cierto? Con ciertas expresiones que le dejaron sus padres o finalmente los abandona totalmente, ¿no? Y eso es lo que ocurre también en muchas personas, que ya finalmente ya no regresan al interior, incluso los abuelos emigran para acá a la ciudad y ya abandonan totalmente las casas, lo que tenían en el interior, ¿no? Cosa muy distinta en el caso de algunos como nosotros en mi familia, que seguimos valorizando la tierra, que la tierra no dará nada, no es productiva para nada, pero tiene un valor simbólico, es decir, en esa tierra vivieron, qué sé yo, mi abuelo, mi bisabuelo, mis tatarabuelos, por lo tanto, tiene un valor histórico para nuestra identidad. En ese sentido, en el caso de mi familia, seguimos peleando por esa tierra, ¿no? Peleando contra el Estado y, bueno, y contra otras situaciones problemáticas que enfrentamos aquí, digamos, donde nos pasan a llevar simplemente, ¿no? Nos reconocen un poco nuestra permanencia, incluso legal de esa propiedad, ¿no? Entonces, por eso le digo, bueno, es un proceso bastante complejo, no me quiero extender ni... No, está bien, Labian, porque habitualmente justamente a veces no conocemos, desde acá, desde el Gulumapu, que nosotros llamamos al territorio mapuche, a veces vemos con bastante distancia y no nos alcanza a llegar, desafortunadamente, la lucha que puede estar emprendiendo el pueblo aymara, ¿no? Como que de alguna forma está invisibilizada, lo sentimos. Para nosotros por lo menos no nos alcanza a llegar y seguramente para ustedes tampoco les alcanza a llegar en términos
organización que centralice más o menos o canalice todas las inquietudes. Es cierto que existen por ahí, que se yo, la famosa área de desarrollo indígena y no sé qué otras que se han creado un poco al amparo de la ley indígena, pero que en alguna medida eso, ¿cómo le puedo decir? Bueno, esta es mi mirada, ¿eh? Claro, está bien. En alguna medida como que no refleja realmente al mundo aymara, ¿no? Porque en alguna medida se crearon un poco al amparo del mismo Estado, ¿no? De ese Estado que en algún momento trató de chilenizar y borrar a los aymaras aquí en la zona. Ese es otro tema que hay que tener pendiente. No nos olvidemos que esta región de Arica Parinacota se anexó a Chile después de la Guerra del Pacífico y la política de chilenización aquí fue muy fuerte, muy dramática, muy trágica, en donde se intentó eliminar, borrar los vestigios culturales que recordaran a Perú y a Bolivia. Y eso cayó eminentemente sobre nosotros los aymaras, porque hasta el día de hoy yo voy al sur, a ciudades como tal, que otras me miran a mí, usted es peruano. O sea, imposible que gente que de repente no tiene idea que aquí existimos los aymaras en este espacio, en este territorio, y bueno, y yo le decía en el tema de, por eso que nosotros, es decir, a nosotros nos falta cierta orgánica en el sentido que de repente hay cuestiones, hay, digamos, activismo de repente un tanto disperso, ¿no? Hay algunos que están por el medio ambiente, otros están por el tema de la tierra, otros algunos aspectos culturales, no hay una orgánica, y ahí donde está como la cosa muy dispersa. En el caso, yo le nombraba recién, en el caso de mi grupo, pero estoy hablando de mi comunidad más bien genealógica. Nosotros, mi comunidad genealógica tiene que ver con la familia, especialmente de mi madre. Es una comunidad genealógica de varias generaciones y de varias personas que tienen acciones y derechos sobre las tierras de las cuales somos propietarios. Y esa es otra realidad que todavía no se ha tomado mucho en cuenta, que aquí en el norte, por un lado es cierto, se reconoce que el territorio de la provincia de Parinacota, por ejemplo, era un espacio ocupado por los aymaras. Pero después, cuando Chile asumió este territorio, en un primer momento declaró como fiscal e instó a la gente, en ese momento le dijo, si estos terrenos son de ustedes, tienen que escribirlo en el Conservador de Bienes Nacionales. ¿Y qué es lo que hicieron nuestros tatarabuelos? Eso es lo que hicieron, inscribieron las tierras. ¿Y qué se supone ahora entonces? El Estado tiene que respetar su propia ley, porque obligó a nuestros abuelos, los aymaras de la zona, a inscribir las tierras en bienes nacionales. Y eso es lo que hicieron la gran mayoría de los aymaras que viven aquí en la provincia de Parinacota. Por eso que en un estudio que se hizo con bienes nacionales, se declaró que prácticamente 70%, 80% del territorio de la provincia de Parinacota es propiedad privada aymara, aunque les duela a algunos hablar de la propiedad privada en relación con el mundo indígena. Pero eso viene en todo caso por el tema de la chilenización. Algo que de repente todavía no se ha debatido así ampliamente ese tema, de la propiedad privada aymara aquí en la zona norte. Y nosotros, muy conscientes de esa situación, desde el punto de vista de la comunidad, le digo, familiar, histórica nuestra, la genealógica, nosotros tenemos antecedentes de nuestros tatarabuelos que nacieron allá por 1820, ¿no? Cuando este territorio era Perú. Desde esa fecha tenemos los nombres, apellidos y todo, incluso con certificados que dicen todos indios de Parinacota. Entonces, por eso digo, tenemos antecedentes y obviamente ellos inscribieron sus tierras y esa es la pelea que hemos tenido. Y es ahí donde, y por eso yo a veces echo de menos la falta de respeto del Estado chileno por ese mismo convenio que obligó a los aymaras a que lo inscribieran bienes nacionales para convertirse en propiedad privada. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que a esa propiedad privada el Estado no lo ha respetado. En muchos casos nos pasa a llevar, simplemente llegan, construyen caminos, construyen sus entradas, aplican a políticas turísticas, pero sin consultarle a los aymaras propietarios de esas tierras. Entonces, es ahí donde yo echo de menos, les vuelvo a decir, el respeto, no solamente al derecho consuetudinario de los aymaras como grupo étnico, sino que también a su misma legalidad, ¿no?, reconocida, esto de la propiedad privada, en este caso del mundo aymara. Por eso digo, ese ya es un aspecto de repente un tanto distinto, pero yo lo coloco ahí y bueno. Sí. Ya nos fuimos para otro tema. No, también por el contrario, creo que usted nos da el pase para el siguiente tema y antes quería comentarles algo que dice Cara Luna de la Tierra, alguien que está ahí conectado, dice, creo que más que una
elección a continuar o no con una historia tiene que ver con procesos de aculturación como consecuencia de un Estado-nación y cultura dominante, ¿no? No se elige, dice, ¿no? De alguna forma lo que usted señaló, cómo se ha impuesto, que es algo que... Presionado, exactamente, ha sido obligado en alguna medida. Que compartimos los pueblos indígenas y que, como le comento, de alguna forma nos introduce a lo que viene a continuación. Bueno, el tiempo siempre se acota. Agradecemos, Juan Carlos, haberse conectado. Pensamos ya que teníamos miedo de que no lo pudiésemos hacer. Muchas gracias. Esperamos que para nosotros este espacio, Juan Carlos, es más bien un detonante, un gatillador. Lamentablemente no podemos abordar toda la magnitud. ¿Sabes? Nos encantaría que volviéramos a conversar, porque nos ha clarificado. Una vez tiene una idea muy equivocada de lo que está pasando con el pueblo aymara, piensa que está muy de acuerdo con las políticas que impone el Estado chileno, y nada, pues decirte que hubo gente de Valdivia, de Chiguayante, El Bosque, de diferentes localidades que estuvieron ahí conversando y viendo y disfrutando de tu conversación, Juan Carlos. Así que nada, pues te dejo la palabra para que te puedas despedir, Lamián. Bueno, yo diría en aymara Yuspagarpa, o sea, Yuspagarpa, Cuyaca, eso es. Y le diría a todos los amigos que nos están viendo, Yuspagarpa, Gilatanaka, Cuyacanaka. Es decir, Jiquisincama es el término que más usamos hasta otra ocasión, ¿no? Hasta volver a encontrarnos. En alguna medida eso quiere decir Jiquisincama, ¿no? Jiquisincama, Gilatanaka, Cuyacanaka. Estoy diciendo hasta volver a encontrarnos, hermanos y hermanas. Ha sido para mí grato, siempre es grato hablar, digamos, de las cosas de nuestra cultura, en este caso de la cultura aymara, en la que en alguna medida me he dedicado no solamente por un interés personal, sino que incluso en mi ocupación profesional, ¿no? Que recién decía la hermana que yo soy académico efectivamente de la Universidad de Tarapacá, y mi trabajo tiene que ver principalmente con estudios sociolingüísticos sobre la lengua aymara. Así que por eso compartir un poco estos conocimientos, esta experiencia en relación a nuestra cultura siempre va a ser grato, ¿no? Siempre va a ser grato. Y mucho más con ustedes, los hermanos mapuche allí en el centro del país. Gracias, muchas gracias. Chaltumay, Lemián. Chaltumay.